Esta mañana, las encuestas muestran que la vicepresidenta Kamala Harris toma la delantera sobre Donald Trump en al menos 3 estados claves para la contienda tras recorrer el país junto a su compañero de fórmula, Tim Walz. Pero además, está generando alarma la más reciente declaración del aspirante republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, quien defiende un amplio plan de deportación de indocumentados. Edwin Pitti, en vivo desde Washington DC, tú nos tienes como siempre todos los detalles. Te saludo, Edwin, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un fin de semana bastante ocupado para ambas campañas, empezando con la vicepresidenta Kamala Harris, quien habló ante más de 10,000 personas en el estado clave de Nevada, un estado con alta población latina. Y ahí Harris nuevamente se enfocó en ser, según ella, la mejor candidata para resolver los problemas económicos de este país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Harris. It'll be focused on the economy and what we need to do to bring down costs and also strengthen the economy overall. La vicepresidenta dijo también que en convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos, ella no va a interferir en las decisiones que tome la Reserva Federal, asegurando que va a respetar cada una de las decisiones que esta importante entidad económica tome. Por su lado, el expresidente Donald Trump la acusó de alguna forma de copiarse de la propuesta que él ha hablado en los últimos meses sobre perdonar los impuestos a las propinas. Aquí lo que dijo el exmandatario. I'd rather run against her. I think she's easier to beat. This election is about saving our economy, ending inflation, securing our borders. Tenemos que hablar de cómo va la situación actual. Un nuevo sondeo llevado a cabo por el diario The New York Times y Siena College dice que Kamala Harris lleva una delantera de 4 puntos porcentuales, esto considerando el margen de error. Y es una cifra muy importante porque esa delantera la lleva Harris en 3 de los estados que son clave. Estamos hablando de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Por otra parte, el propio presidente Joe Biden ha dejado muy claro que en efecto va a formar parte de los eventos de campaña de Harris, que en este preciso momento se encuentra organizando una gira por el estado de Pensilvania en conjunto con el gobernador de ese estado, Josh Shapiro. Y además Biden dijo que está dispuesto a hacer lo que Harris considere sea beneficioso para su campaña presidencial. Edwin, antes de despedirnos te pregunto, ¿cuál es la promesa que hizo el compañero de fórmula de Donald Trump sobre las deportaciones masivas? Sí, han sido declaraciones muy controversiales. El senador republicano por Ohio, J.D. Vance, debería empezar por una deportación masiva que incluya al menos 1 millón de inmigrantes indocumentados, defendiendo ese plan que tiene su compañero de fórmula también, el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, el compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, gobernador de Minnesota, está diciendo que tanto él como Harris sí son los que van a seguir adelante luchando por la comunidad migrante en los Estados Unidos, asegurando que ellos reconocen los aportes económicos de la comunidad migrante. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Aumenta la indignación en todo el país ante los nuevos videos que fueron publicados sobre la masacre escolar en Uvalde, Texas, incluyendo las llamadas al 911. Pero las imágenes muestran de nuevo el caos, la confusión y el retraso que se vivió por parte de las autoridades para responder a esta emergencia en el momento en el que, como saben, un joven entró a esta escuela, a la escuela primaria Robb, fuertemente armado y comenzó a dispararle a los alumnos. Andrea León, tú tienes el reporte completo. Bienvenida, te saludo. Adelante, Andrea. Muy buenos días, Paulina. Efectivamente, te cuento que la publicación de los nuevos videos y audios se produce después de que varios medios de comunicación entablaran una demanda bajo la Ley de Registros Abiertos de Texas. Estos videos y audios corroboran una vez más la demora de los oficiales para entrar a la escuela y los momentos de angustia y de terror que vivieron todas las víctimas. Veamos más en el informe. La nueva evidencia del tiroteo en la escuela Robb de Uvalde, Texas, es desgarradora. En una llamada telefónica se escucha al jefe interino Mariano Pargas hacer esta pregunta. Esto al enterarse de que un estudiante en el salón 112 llamaba al 911 desesperadamente diciendo que no quería morir.
Además, videos de una cámara corporal revelados este fin de semana muestran caos y desorden entre decenas de agentes en los pasillos del plantel. Y según comunicaciones de radio entre oficiales, el puesto de comando del operativo se estableció más de una hora después de que el atacante entrara a la escuela. Otra llamada a la línea de emergencia revela que el tío del atacante llamó al enterarse que era su sobrino quien llegó a la escuela vestido de negro con 2 mochilas portando un rifle AR-15. He said that he was mad and that his grandma Sally was just bugging him too much. I said, well, she has every right to bug him. And he said, God, please, I mean, don't do nothing stupid. Más tarde, una joven que se identificó como prima del atacante también llamó a la línea de emergencia diciendo que temía por su seguridad. Los archivos también incluyen mensajes de texto entre los oficiales días después del tiroteo. Algunos oficiales expresan su descontento con que la agencia estatal haya responsabilizado a la agencia local de la respuesta fallida, mientras que uno de los oficiales preguntó si había alguna manera de eliminar sus fotografías del sitio web de la policía por su propia seguridad. Es la información a esta hora de la mañana. Paulina, regreso contigo. Andrea, y te la agradezco, te vemos más adelante. Gracias por lo pronto. Vamos a cambiar de tema. Deportaciones para las personas indocumentadas en este país. Ese es el plan de cero tolerancia del expresidente Donald Trump como parte de su proyecto 2025. Por cierto, este es un proyecto que no tomaría en cuenta la participación del Congreso y por su parte el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, asegura que las deportaciones masivas deberían de comenzar con 1 millón de indocumentados. Pero ¿qué es lo que proponen exactamente? ¿Cómo se llevaría a cabo este plan? Vamos a conversarlo a continuación y para eso le doy la bienvenida a Jorge Cancino, quien es editor principal de inmigración en univision.com. Jorge, como siempre, un placer. ¿Cómo estás? Paulina, buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, a ti por aceptar, Jorge, porque hay muchas dudas. ¿En qué consiste este proyecto 2025 del que mucho se habla, pero poco se explica? A ver, el proyecto 2025 es un proyecto conservador escrito por la mayoría de exfuncionarios del gobierno del expresidente Trump. La campaña del expresidente ha dicho que no tiene nada que ver, se ha desvinculado de este proyecto, pero no cabe la menor duda que la mayor parte del contenido de este proyecto, sobre todo en sus partes más duras, es lo mismo que hizo el gobierno del presidente Trump cuando estuvo en la Casa Blanca. Por lo tanto, hay una marca de identidad que lo asocia con el proyecto. Vamos a hablar de las deportaciones. Sí. ¿Cómo se llevarían a cabo según este proyecto? El proyecto no dice cómo se llevarían a cabo, sino que lo que indica es quiénes estarían sujetos a ser deportados de Estados Unidos. Y habla de la totalidad de los inmigrantes indocumentados y también habla de iniciar procesos para quitar la ciudadanía a miles de personas que según ellos han cometido fraudes en los procesos, pero también lo que hablan ellos específicamente es unificar todas las agencias que participan en el proceso migratorio en una sola agencia y que esa sola agencia, su objetivo final siempre sea la deportación y negar cualquier tipo de beneficio legal disponible que vaya a perjudicar el objetivo final, que es la deportación de las personas. Estamos viendo una crisis en la frontera sur. Sí. Los agentes no se dan abasto, esa es la realidad, no hay presupuesto, no hay dinero que alcance. ¿Esto que están planteando es viable con la situación económica que tiene el país? No es viable ante la ley, porque la ley estipula el debido proceso migratorio. El debido proceso migratorio aprobado por el Congreso es claramente definido y el precedente histórico que se ha manejado los últimos 50 años es clarísimo en cuanto a cómo debe proceder una autoridad migratoria ante un eventual caso de asilo, por ejemplo. Lo que tiene el gobierno en estos momentos es una falta de capacidad de respuesta para atender a una demanda muy alta de casos, pero para eso el gobierno en octubre del año pasado, el gobierno de Biden pidió al Congreso 14.000 millones de dólares para que dentro de ese presupuesto contratar alrededor de 2.400 nuevos agentes de inmigración para asuntos fronterizos, 4.300 agentes de asilo para acelerar las entrevistas y crear 100 nuevos tribunales de inmigración. Esto, en teoría, iba a mejorar la situación en la frontera. No se hizo. Ahora lo que propone el proyecto es simplemente deportar. La gran duda es que no habla el proyecto 2025 del proceso de inmigración en Estados Unidos, sino que habla de reformarlo o cambiarlo, no a través del Congreso, sino a través de órdenes ejecutivas. Rápidamente, Jorge, ¿cómo sería o quiénes serían candidatos para que se les quitara la ciudadanía estadounidense? Toda aquella persona que ellos consideren que habría o hubiese cometido un delito, un crimen, una falta, una solicitud mal hecha y todo, pero todo eso va a quedar a discrecionalidad de la oficina, que de hecho ya existe,
que funciona en Los Ángeles, pero los poderes que esos agentes o abogados tendrían sería mayor para poner en duda solicitudes de personas que se han convertido en ciudadanos para iniciar un proceso de desnaturalización. A discreción de la gente, eso es peligrosísimo. La ley de inmigración se maneja mucha de ella en un proceso de discreción de la gente que lo trata. Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision.com, un placer como siempre. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Hablemos